este es el lugar donde le hicieron un exorcismo. En este momento estoy sintiendo como una náusea extraña, de la nada. Eso ahí se está moviendo, no sé por qué. Hola, ¿eres tú quien está moviendo eso? Mira cómo, mira eso. Estamos registrando aquí lo que sería, pues, ahí Infiel. Infiel. What the f... ¿Lo ves? ¿Ves eso? Algo está frente a la cámara, como ustedes ven. Ok, familia, estamos experimentando ciertos eventos extraños que están ocurriendo aquí en la planta baja de la casa. Como yo me esperaba aquí, sí. Miren eso. ¿Escuchaste eso? Sí. De este lado. ¿Escuchaste un cantazo? Como un golpe. Sí. Esto no estaba moviéndose así como se está moviendo ahora, lo cual es muy extraño. ¿Eres Magali? Holy sh... Me pareció escuchar algo arriba. Puñeta. Yo. Oh sh... Sentí como si me estuvieran jalando la mochila, mano. ¿Hicieron una brujería o algo así? No tengan miedo. What the... No te vamos a hacer daño. What the... Pero viste el movimiento extraño, ¿verdad? Atrapado. Oh shit. Wow. Estamos yendo para la parte de abajo. Puede ser que abajo hay una chimenea. Puede ser, sí. Creo que hay Por acá. Vamos a ver. Wow. Wow. Mano, sí, hay una chimenea aquí. Hay una chimenea. Sí. Oh shit. Ahí se escucha. Préstame la antena un momento acá. Mano, sí, aquí está la chimenea, no te lo puedo creer, bro. Guárdate, vamos, Diego ahí. Mira, llanto. Muéranse. What the... Okay. Aquí lo que veo es muchas arañas también. What the... Ok, familia. ¿Tú nunca has entrado para acá? No. Esa chimenea ahí, mano. No te lo puedo creer, bro. No te lo puedo creer. Allá dijo chimenea. Arriba dijo chimenea. Sí, no puede ser coincidencia, ¿viste? Wow. Oh. Para mí que este es el lugar donde le hicieron un exorcismo. Pero esto parece una cocina, no puede ser. No puede ser este el lugar. Oh, esto está creepy aquí. ¿Cómo sientes esta área tú? Y me escalofrío. ¿Te da escalofrío? Sí. ¿Hasta dónde tú bajabas las escaleras? Y hasta acá. Y tiraba un pipe así y me volvía para arriba porque ¿Por qué? no
Nunca caminé este pasillo. No lo caminaba porque me daba miedo. ¿Te daba miedo? Sí. Y ahora que estás aquí, ¿qué sientes? ¿Te sientes tenso? Y me siento medio raro, sí. Sí. Sí, que de verdad. Familia, miren lo que es esto aquí. Ay, no sé cuál es la habitación donde hicieron el exorcismo, mano. No sé. Pero eso lo vamos a averiguar ahora. Mira esa parte de ahí, eso sí está creepy también. Sí, eso es como una cosita. Como una pieza, claro. Olvídate, yo, los fantasmas, que se joda. Bien. Arañas. Bueno, familia, si ustedes ven algo ahí, díganme que ustedes están viendo en este momento, porque de verdad yo estoy cagado en ir para ahí. Nada, negativo. Gracias, ustedes lo vieron, yo no. Este es lo que sería el baño aquí. No sé si ese era el toilet para uno cagar, pero como que se ve muy incómodo. Muy incómodo. Ok, familia. Interesante esto. Vamos a ver si podemos entrar en comunicación con lo que hay aquí. Voy a poner la cámara por aquí. Puede ser que acá haya otra chimenea. ¿Dónde? Acá. Aquí, derecho. Ah, sí, mira, sí. Wow. Oye. Y estábamos en la habitación donde digo chimenea también. Sí, es acá arriba. Claro. Estábamos acá arriba. Familia, encontramos la otra chimenea. Que Martín encontró la otra chimenea. Y básicamente arriba de aquí nos dijeron chimenea. Wow. Okay. Wow. Mírate eso. Cuando nosotros vamos caminando, eso no se estaba moviendo. Esta área aquí te hace sentir más tenso. Cuando bajabas las escaleras sentías como que te sentías perseguido o algo así. Sí, sí. Sí, me daba más escalofrío bajar acá abajo. Sí. Nunca bajaba acá. Interesante. Qué interesante. Hola, si hay alguien aquí, por favor, ¿podría comunicarse en estos momentos? Eso ahí se está moviendo, no sé por qué. Hola, ¿eres tú quien está moviendo eso? Mira cómo, mira eso, mira eso, mira eso. Como que, mira. Mira eso. What the f... ¿Lo ves? ¿Ves eso? ¿Qué tú me dices de eso? ¿Estás nervioso? Sí. Cógelo con calma, no. Tómalo con calma, no tengas miedo. ¿Podrías hacer eso de nuevo, por favor? No tengas miedo. No te vamos a hacer daño. Pero viste un movimiento extraño, ¿verdad? Sí, lo vi. Atrapado. Puede ser que ese sea la habitación. Sí, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve. ¿Podrías dejar de hacer eso un momento, por favor? Por favor. Gracias. Muchas gracias. Eres la niña, si eres la niña. Eres la niña, si eres la niña. Abre eso completo, vamos.
Más rápido. Con más fuerza. ¿Eres Magali? Holy shit. ¿Eres Magali? Holy shit. Magali. Empezaron las moscas, mano. ¿Qué hora es? Son como las... Tienen que ser como las 4 ya. Casi. Sí, casi. Ok. Esta es la hora más activa entre esta hora y más. El tren está pasando. Eso puede activar más el lugar. Ok. ¿Eres un demonio? ¿O eres un espíritu? Si estás aquí, identifícate, por favor. Qué menos cuando nosotros entramos acá. Eso no se estaba moviendo para nada. No. Nada. Si estás aquí, identifícate, por favor. No, cuando nosotros entramos acá, eso no se estaba moviendo para nada. No. Nada. Me imagino que ya tú no vas a querer bajar para acá, mucho menos ahora. No. Pero escúchame, no puedes tener miedo. Es solamente, ¿sabes? Es algo que no entendemos, ¿me entiendes? Pero no hay por qué tenerle miedo. Tenle mejor miedo a un vivo que a un muerto. Ok, familia, estamos experimentando ciertos eventos extraños que están ocurriendo aquí en la planta baja de la casa. Como yo me esperaba aquí, sí. Miren eso. ¿Escuchaste eso? Sí. Respira. Escuchaste un cantazo, como un golpe. Sí. Y acá esto continúa moviéndose. Ok, familia, estamos experimentando ciertos eventos extraños que están ocurriendo aquí en la planta baja de la casa. Como yo me esperaba aquí, sí. Miren eso. ¿Escuchaste eso? Sí. Respira. Escuchaste un cantazo, como un golpe. Sí. Y acá esto continúa moviéndose. O sea que estamos registrando movimientos y golpes en todos lados acá. La cámara está corriendo allá en las escaleras. Qué familia, estamos colectando bastante evidencia, yo creo. Golpes en las paredes, movimientos extraños con eso que está ahí. Miren cómo se mueve. El otro no se mueve, pero este sí se mueve. Cuando entramos aquí no había nada de eso. El ambiente se sentía un poco menos tenso que ahora. Ahí viene el tren. Ahora se acerca el tren. Varias personas murieron en las vías del tren. Yo tengo una teoría que puede esto crear algún tipo de energía. Vamos, si estás aquí, manifiéstate. ¿Te trae algún recuerdo ese ruido? Te lo digo con todo el respeto. Max. Max. Max puede ser Maximiliano. Ok, lo extraño es que los que murieron en el tren fueron 2 hombres, si no me equivoco, en las vías del tren. No estoy seguro si alguno se llamaba Maximiliano o algo así, pero muy interesante, familia. Ok, esto está muy extraño. Muy, muy extraño. Parecía escuchar un golpe
Allá adentro. ¿Dónde fue que tú escuchaste el golpe? Lo escuché por este lado, pero no sé dónde. Hola, si estás aquí, por favor, ¿podrías decirme tu nombre? Sí, hay una mosca gigante por ahí también. Ay, eso no es bueno cuando hay moscas en un lugar, pues. Bueno, familia, estamos registrando aquí lo que sería, pues, hay Infiel. mosca. Infiel. ¿Quién te fue infiel? Los que murieron en el tren, hubo uno que estaba borracho, según nos contó. Volvía de una fiesta. Volvió de una fiesta. Sí. Y el otro, ¿qué fue lo que le pasó? Se desplomó al suelo. No, él fue. Y hay otro. Ese mismo. Él volvía de una fiesta y se desplomó, se desmayó en las vías y justo cruzó el tren. Wow. Y el otro no. El otro no sé cómo pasó. Ok. Interesante. Interesante, familia, lo que está. Puede ser una conexión con el castillo, con los que fallecieron ahí. Puede ser. Puede tener una conexión. Dijo infiel. Aquí vivieron unas personas también. Un matrimonio. Señora, ¿él te fue infiel? O señor, ¿ella te fue infiel? Comunícate, por favor. Me pareció escuchar algo arriba. Me pareció escuchar algo arriba. Como que un paso leve. Tac. Aquí se siente un poquito más tranquilo, pero ya cuando tú vas a ese pasillo, como tú dices, se siente más tenso. Vamos, si estás aquí, por favor, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? Por favor. Viniendo a buscarme. Viniendo a buscarme. Ah, ok. ¿Tú quieres que yo vaya y te busque? ¿Escuchaste? Sí. Fue un golpe. Y se mueve más rápido las tiras. Es todo cuando empiezo a hacer preguntas. Vamos. ¿Infiel quién? ¿Quieres que te vaya a buscar? ¿Para qué? Estamos experimentando ciertas cosas que están sucediendo. Un golpe, hubo un golpe y también movimiento del plástico ese. Fue raro. Voy a hacer ahora un SLS. Vamos a ver si encontramos algo aquí. Vamos, si estás aquí, por favor, preséntate. Déjame verte. Vamos, no tengas miedo. No te voy a hacer ningún tipo de daño. Yo espero lo mismo de ti. Que no me hagas ningún tipo de daño a mí y a Martín tampoco. ¿Dónde estás? ¿Podrías dejarte ver? Ok, algo se está reflejando allí. Algo está frente a la cámara, familia. Algo está frente a la cámara, como ustedes ven.
Sentí algo está frente a la cámara, familia. Algo está frente a la cámara, como ustedes ven. Sentí como si algo me tocara el lado izquierdo de mi cabeza, pero hay algo como que grande frente a la cámara, frente a mi familia. Y esta es el área. Y esta es el área donde tú sientes que es incómodo, ¿verdad? Esta misma área. Sí, este pasillo me sentí bastante raro. Ok. Siento un leve cambio de temperatura aquí. Como que no frío, más caliente. Lo cual está muy raro. Muy extraño el cambio de temperatura acá. Ustedes están viendo de frente lo que hay. Ustedes juzgarán. Dejen su comentario ahí debajo. Y cuál está muy raro. Muy extraño el cambio de temperatura acá. Ustedes están viendo de frente lo que hay. Ustedes juzgarán. Dejen su comentario ahí debajo y déjenme saber qué es la que hay. Pero sí, definitivamente hay algo extraño que está pasando aquí y no entiendo qué pudiese ser. Pero empezó a suceder esto cuando bajamos acá y empezamos a hacer preguntas, porque pasando esto no estaba moviéndose así como se está moviendo ahora, lo cual es muy extraño. Cual es muy extraño. Muy extraño. Nada se refleja. Bueno, familia, estamos viendo que algo parece que se estaba manifestando. Familia, algo parece que se estaba manifestando ahí en esa área. Golpe, movimiento de la cortina esa, ¿verdad? Lo cual lo hace muy extraño. Voy a hacer una sesión de necro. Si estás aquí, ¿me podrías decir tu nombre, por favor? Eso estuvo creepy. ¿Cómo te llamas? ¿Eres tú, Magali? ¿Falleciste aquí, Magali? En este momento estoy sintiendo como una náusea extraña, de la nada. ¿Tú me estás haciendo sentir esto? Ok. ¿Quién fue infiel aquí? ¿Hicieron una brujería o algo así? ¿Escuchaste eso? Dios, tío, creo. Voy a poner pausa. Pero se escucha un golpe ahí en esa área. ¡Bum!
Sí, yo creo que esa parte está bastante... Bueno, familia, estamos pasando por acá. Venimos allá. Miren. Perdón. ¿Podrías decirme tu nombre? Esa cosa. Nos estábamos viendo cuando entramos y ahora se empezó a mover. Ahora ya son como las 4:20. Bueno. Voy a detenerme. Chao. Despídete. Bueno, familia. No sé, ustedes determinarán. Estuvo muy raro eso. Así que, ¿por dónde salimos? ¿Salimos por las escaleras ahí? Sí. Sí. ¿Te sigo yo a ti? Creo que sí. Puñeta. Yo. Oh, shit. Sentí como si me estuvieran jalando la mochila, mano. Oh, fuck. Oh, man. Oh my God. Sentí como si me hubiesen estado jalando la mochila. Pero no malamente, viste, como que gentilmente. Pero se sintió raro. Muy extraño. Muy extraño. Se escucha un silbido, soy yo. ¿Cómo que? Y yo grabo un silbido aquí. Puedo ir a las vías por aquí, ¿verdad? Vamos a ir a las vías. Ahora está pasando un tren por acá. Así que vamos a ver qué onda. Por acá fue en este, donde está la cruz, fue que murió el chico. Sí, ahí hay otro. Ok, vamos a ver, fueron dos en el mismo lado, ¿ah? Sí, ese está más allá. Oye, sí, bien frente al castillo, ¿eh? Bien frente al castillo. Wow. Vamos a caminar allá. Pero, ¿cómo? Bueno, me imagino que murió en ese lado de las vías. Y le hicieron la cruz, pues acá obvio no se lo van a hacer ahí en las vías. Pero fue frente ahí, ¿verdad? Familia, el castillo está frente a donde está esto. Wow, no te lo puedo creer, hermano. Hola, Walter Maidana. Así que nuestro respeto a Walter, a su familia. Espero que descanse en paz, que encuentre la luz. De verdad que es algo fuerte. Lo que yo quiero ver es... ¿Puedes alumbrar por acá? El castillo estaría ahí. Si tú te fijas, la muerte de este muchacho es justamente en la habitación
donde suceden esas cosas, mano. Sí. Te pones a ver es justamente en la habitación esa que estábamos experimentando cosas. Ahí están las zapatillas, me imagino. Estas son las zapatillas del chico, ¿verdad? Wow, en honor a él. O sea que si él murió en este lado aquí, en las vías ahí, ¿verdad? Vamos a ver si nos comunicamos con Walter y lo hago con todo el respeto del mundo. Así que sin faltarle respeto a él y a su familia, lo hago con todo el respeto. De verdad que esto es algo muy trágico y me imagino que afectó mucho a su familia. Así que mis pésames para su familia y para todos sus amigos y sus seres queridos. Hola Walter, me comunico contigo con todo el respeto. Si estás aquí, por favor, ¿podrías decirme que estás aquí? Sí. Walter, hola, mi nombre es Bruce. Me dicen Jay. Como tú te sientas más cómodo decirme. Quiero que sepas que hago estas preguntas con respeto y con muy delicadamente. Así que si estás aquí, por favor, ¿te podrías comunicar conmigo? Acabo de sentir algo en la pierna. Y no tengo ningún insecto trepado. Sentí como si me estuvieran tocando la pierna ahí. Ok, esto está muy raro. Walter, ¿tendrías algo que decirle a tu familia? Un último mensaje. Bueno, familia, si ustedes escucharon algo, déjenme en su comentario ahí, ¿ok? Vamos a la otra, ¿sí? Y a nosotros cuando nos toca vigilar esa parte, Sí, veníamos de a dos. Cuando yo tenía otros compañeros, sí, que ahora uno está trabajando a la tarde, sí. solo sábado y domingo, y el otro se cambió a otro trabajo. Pero cuando estaba con ellos dos, a ellos dos eran los que más les pasaba. Ah, sí. Sí. No se cambió porque le daba miedo el lugar o algo así. El que está a la tarde sí. Sí. Ah, se cambió por eso mismo. Sí, sí. Porque le daba mucho miedo, mucho. Que no quería venir a la garita cuando le tocaba, decía Sí. que no, que quería que vengamos otro a la garita acá. Él no quería venir. Wow. Tenía mucho miedo. Mucho miedo por lo que le sucedió. Sí, y después hubo uno que también le tocaron el brazo. Acá, Ahí, el hombro. dentro de la casa. No, acá, en la punta. En la punta. Sí, sí. Cuando tenemos que venir a vigilar esa parte. Sí. Donde está el árbol ahí, donde está la motora ahí. Sí, por donde nosotros estábamos saliendo recién. Ajá, sí. Sí, sí, porque a veces nosotros nos tenemos que parar ahí Ajá. y vigilar, y él dijo que le habían tocado el hombro. Ah, mira. Sí. Wow. Interesante. La otra está allá. O sea que son muchas experiencias las que ustedes han tenido aquí entonces. Sí. Familia, estamos caminando hacia la otra tumba ahora mismo. Bueno, no la otra tumba, sino un lugar que le hicieron para recordar a una de las personas aquí fallecidas en las vías del tren. Y ¿Qué? Tu teléfono. se supone que no haga esto. Porque está apagado, ¿no? Mira, está apagado, tengo que darle... Está. Que familia, están pasando unas cosas y fue justamente que llegamos a este punto aquí.
Es algo que se quiere comunicar. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Vamos a buscar tu nombre para comunicarnos bien. Porque al parecer fue cuando llegamos a esta área que esto se empezó a prender. ¿Cómo te llamas? Al parecer una persona que... ¿Eso es para pegarle a los caballos o es para caminar? Creo que es para los caballos. Sí, porque acá hay... Herradura, sí. El nombre de esta persona no. Hola, ¿falleciste en esta área por aquí? ¿Cómo te llamas? Carajo. Yo no te puedo creer que esto se haya activado. Así. ¿Cómo te llamas? Interferencias así, ¿nunca te pasaron por la radio? Sí, interferencia sí. Así como es lo que está pasando sí, aquí, Sí, sí. en esta área. Sí. Siempre fue en esto, más allá no. Siempre fue en este rincón. Wow, en este mismo rincón donde estamos, que es la esquina donde salimos. Sí, de ahí. Que todo concuerda, vamos a decir que no está muy lejos, estamos a unos pasos de ahí. Sí. Qué interesante. Bueno, comunícate ya que estamos aquí. No lo tengo prendido, familia, no lo tengo prendido. Y esto está hablando. Mira, tengo que darle start para que prenda. Y eso se prendió solo. En un solo lugar me pasó esto. Y fue en el cementerio de Pecuén. Y miren lo que está pasando ahora. Justamente cuando llegamos a esta área donde murió esta persona. ¿Tienes algún mensaje que decirle a tu familia o algo así? Le voy a dar esta ahora. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué tienes que comunicarte con nosotros? ¿Cuál es la razón que te quieres comunicar? ¿Tienes algo que decirle a tu familia? Bueno. Me voy a ir retirando. Gracias por comunicarte. Chao. Chao. Bueno, familia, ustedes acabaron de presenciar esta investigación en el Castillo Petión, el cual está sumamente embrujado. Una cosa que ustedes no pudieron ver fue que esta investigación se dividió en 2 días. El primer día que estuve investigando este lugar fue durante el día y también durante la noche, pero lamentablemente sucedió algo que tuve que regresar de nuevo a los pocos días para continuar con la investigación, ya que todavía no había podido ir a la parte de abajo, lo que sería el primer piso o el sótano, donde sucedió el exorcismo de la niña, la cual terminó perdiendo su vida por el exorcismo. Decidí entrar durante el día a hacer una sesión de necrophonics y ustedes vieron lo que sucedió. Muchas cosas interesantes se capturaron en el audio, pero fue durante la noche donde se capturó evidencia con el K2 meter, el cual me dejó muy sorprendido, ya que lo que al parecer el espíritu de la niña se estaba comunicando directamente conmigo y era una comunicación muy inteligente. Observen. Si hay alguien aquí, por favor, ¿podría ser que estas luces se prendan? Espero que se esté capturando ahí. Miren esto. Oh, shit. Una de las cosas muy interesantes sobre la investigación de este lugar fue que en esa primera noche siempre se estuvo escuchando la voz de una niña, lo cual era muy escalofriante. Observen. Estamos aquí.
Me pareció escuchar a una mujer hacia allá. Otra cosa era que también se escuchaban golpes y pasos en la casa todo el tiempo. Familia, lo que hay en esta casa es una energía muy inteligente y diría que es el fantasma de la niña, porque sinceramente se estuvo comunicando durante esa primera noche con respuestas muy inteligentes. Durante la segunda noche que me estaba acompañando el oficial de seguridad, Martin, una cosa interesante sucedió y fue que una de las cámaras mías empezó a tener problemas técnicos. Fueron varias veces que se apagó la cámara, le cambié la batería varias veces, pero se seguía apagando. Y al suceder esto se escuchaban golpes por toda la casa, se escuchaban pasos y también se escuchaba la voz de la niña, lo cual me da a entender de que la niña estaba usando la energía de la batería de la cámara para poder lograr cargarse ella misma y lograr una manifestación. De esa manera ella podía comunicarse inteligentemente conmigo. Familia, no sé qué está pasando con... ¿Qué carajo le pasa a esta cámara? Ah, ok, ya la vi. Cambiarle la batería, no sé cómo, porque tenía batería nueva. Estamos teniendo problemas ahora con los equipos. Por alguna razón la batería se la comió y la batería se supone que dure más o menos 1 hora y media. Se la comió por completo, ahora voy a cambiarle la batería. Mientras tanto esta otra cámara sigue corriendo. Otra cosa que sucedió es que mientras estaba haciendo una sesión de Ovilus, el Ovilus dijo chimenea. No había chimenea en la parte de arriba, pero al bajar a la parte de abajo nos encontramos una chimenea. Observen. Bueno, Magali, vamos a la parte de abajo y te con... Chimenea. Chimenea. Hubo una chimenea aquí. No sé. Si hubo una chimenea, tuvo que haber estado para... Puede ser que acá o no. No sé. No, Yo volé el dron por arriba, pero no sé. No recuerdo si vi alguna cosa que pareciera una chimenea. Pero pudiese ser porque estas casas, ¿cómo se iban a mantener calientes en el invierno? ¡Wow! Mano, sí, hay una chimenea aquí. Hay una chimenea. Sí. Puede ser que acá haya otra chimenea. ¿Dónde? Acá. Aquí, derecho. Ah, sí, mira, sí. Wow. Oye. Y estábamos en la habitación donde dijo chimenea también. Sí, es acá arriba. Claro. Estábamos acá arriba. Familia, encontramos la otra chimenea. Que Martín encontró la otra chimenea. Y básicamente arriba de aquí nos dijeron chimenea. Sumamente interesante. Lo que hay en esta casa es muy inteligente y estaba muy comunicativo, dejándonos saber cosas muy claves, cosas muy inteligentes, ya que claramente las frases, palabras y la comunicación que había directamente con este ente en la casa nos estaba dejando saber quién era y qué había a su alrededor. O sea, que conocía todo lo que había en la casa. Una de las cosas que noté en la parte de abajo fue el cambio de temperatura. Varias veces hubieron cambios de temperatura, lo cual me llamó mucho la atención y fue exactamente en esa habitación donde ocurrió el exorcismo. Cierto, un leve cambio de temperatura aquí. Como que no frío, más caliente. Lo cual está muy raro. Muy extraño el cambio de temperatura acá. Ustedes están viendo de frente lo que hay. Ustedes juzgarán. Mientras íbamos saliendo del sótano, subiendo por las escaleras, sentí que algo me jaló la mochila, lo cual me preocupó mucho porque no había nadie detrás de mí. Martín ya estaba en la parte de arriba, estaba esperando por mí y algo me jaló la mochila, lo cual me dejó muy pensativo. Pero cuando jalaron la mochila no fue algo como que muy fuerte, sino fue algo leve. Puñeta. Yo. Oh, shit. Sentí como si me estuvieran jalando la mochila, mano.
Yo sinceramente pensé que la mochila se había encajado con algún clavo o algo así, pero no había nada en la pared, familia. Así que eso todavía me dejó muy pensativo. Al parecer no quería que yo me fuera de ahí, ya que por primera vez había alguien comunicándose con esta entidad que hay en la casa y no quería que yo abandonara la casa, lo cual es muy escalofriante y muy creepy con cojones, sinceramente. Después de irnos del castillo, Martín y yo decidimos ir a las vías del tren, donde varias personas han perdido la vida. Una de las experiencias que me sucedió allí fue que sentí algo que me aló el pantalón, algo muy extraño, ya que no había ningún tipo de insecto, ningún tipo de animal que me estuviera alando el pantalón, lo cual me dejó sin palabras, ya que sucedió exactamente donde murió la persona. Acabo de sentir algo en la pierna. No tengo ningún insecto trepado. Sentí como si me estuvieran tocando la pierna ahí. Ok, esto está muy raro. Otra de las cosas que sucedió en las vías del tren fue que Necrophonics se descontroló por completo. La aplicación estaba apagada y de momento empezó a sonar mientras la tenía en mi bolsillo, lo cual era súper creepy, y ustedes pudieron ver que no le había dado start. Para que esa aplicación funcione tienes que darle start. Estaba completamente descontrolada, pero lo que me dejó sin palabras, familia, fue que también Martín y otros de sus compañeros también han tenido esa misma experiencia. Y tu teléfono. se supone que no haga esto. Porque está apagado, ¿no? Mira, está apagado, tengo que darle... Está. Ok, familia, están pasando unas cosas y fue justamente que llegamos a este punto aquí. Es algo que se quiere comunicar. Donde sus walkie-talkies también han sufrido este tipo de desperfecto, lo cual es sumamente escalofriante. Recordemos, Martín siempre tenía esta experiencia con una niña que se comunicaba con él a través de la radio. Aquí está la niña comunicándose con Martín por la radio. ¿Ustedes escuchan el SEA? Me están volviendo Martín y Gustavo. Compa, de piola te estamos hablando. No, Luca, ¿en serio? Vengan para acá. No, ni a palo. Por alguna razón los radios están aquí funcionando de una manera extraña, y también la aplicación mía Necrophonics empezó a actuar rara, lo cual eso no sucede y se supone que no suceda. Bueno, familia, si ustedes me preguntan si el castillo Petión está embrujado, yo les garantizo a ustedes 100% que este castillo está embrujado. Recuerden seguirme en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como BruceJTV. También en Facebook me puedes encontrar como El Cazafantasmas. Recuerda suscribirte a mi canal si no te has suscrito, dejar caer ese jugoso like y también dejar tu comentario, que es de mucha importancia. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué ustedes opinan de este castillo? ¿Está embrujado? ¿No está embrujado? Dejen su comentario ahí debajo, que también voy a estar contestándoles y compartiendo con ustedes en el área de los comentarios. Bueno, familia, me despido de ustedes. Recuerden, atrévete a entrar a lo desconocido. Peace out.